hombre capaz de restaurar la dinastía borbónica nace el 8 de febrero de 1828 en Málaga, la ya trabajadora, fecunda y entonces y siempre deliciosa ciudad. Su cuna se ve mecida al compás de los vientos que soplan de Europa. Las coronas van cayendo una a una, los tronos se quedan vacíos. El absolutismo pasa a la historia y el liberalismo, que va imponiéndose en Europa, ve abiertas las puertas de España con el abrazo de Vergara. El romanticismo cede el paso al realismo y costumbrismo, uno de cuyos mejores hombres, Serafín Estébanez Calderón, tío y mecenas de Cánovas, había de tener tanta influencia en su vida. A uno de los mejores políticos de la pasada centuria le iban a llover los reveses hasta curtirlo en la espera contra toda esperanza. Su padre, un maestro de primera enseñanza nada vulgar, le deja huérfano a los 15 años con la pesada carga de su madre y 4 hermanos. Le afecta profundamente la muerte de su padre hasta el punto de que, como nos cuenta su hermano Emilio, permaneció inmóvil y casi mudo durante algunos días, reflejado en su semblante y en las pocas palabras que pronunciaba, además del sentimiento de que se hallaba poseído, la inmensa carga que la desgracia echaba sobre sus hombros. Pronto se recupera y afronta la vida con decisión. En el colegio de San Telmo, donde su padre había ejercido el magisterio, se le concede una plaza de auxiliar con que ayudarse y ayudar a los suyos. Para Cánovas, esta actividad es exigua, y mitad por necesidades económicas, mitad por su gran capacidad de trabajo que no le permite la holganza, funda el semanario La Joven Málaga, que fue muy pronto estimado al decir del marqués de Lema. La publicación desapareció pronto, quizá por falta de fondos, pero Málaga se le queda chica. Cánovas necesita más pista para levantar el vuelo, y aquella ciudad no tenía universidad, ni más cátedras que los conventos, ni más escuelas que las de instrucción primaria, ni hace largos años que poseyese una sola librería particular. De aquí que en 1845 se valga de la mediación de sus tías para inclinar a su favor el de don Serafín Estébanez Calderón, el solitario de nuestro costumbrismo, quien tenía excelentes referencias del talento natural del sobrino, amén del juicio que de él pudiera haberse hecho a través de los ejemplares de La Joven Málaga que puntualmente recibía. Cánovas no era precisamente un elegante. Por naturaleza y desidia abandonado, sus apariencias engañaban, y engañaron al autor de las escenas andaluzas. No le cayó simpático el sobrino y pisó el freno de la admiración, y por supuesto el de la ayuda. Hasta intentó disuadirle de que realizase estudios superiores. No le creía capaz de superarlos. Lejos de acobardarse, encara la dificultad con reciedumbre y no solo emprende la carrera de Derecho, sino también la de Filosofía y Letras. Cánovas no fue nunca amigo de perder el tiempo. De tal manera estudiaba que su tío, ya convertido por los hechos en furibundo partidario del sobrino, le puso de mote Tragaleyes. En la universidad se impuso a sus compañeros con la ventaja que da el prestigio, con el tesón y la voluntad. Sus opiniones eran respetadas siempre y decidía en última e inapelable instancia cualquier disputa universitaria, al decir de su íntimo amigo Fabié. Sus aficiones de estos años oscilaron entre la historia y la literatura. En 1848 figura como redactor de La Patria, revista en la que publicaba algunos poemas sentimentales y de la que llegó a ser director. La literatura bien pudo ser uno de los caminos por los que discurriera la vida del joven malagueño, máxime cuando sus teorías y discusiones del café La Nueva Esmeralda excitaron la curiosidad de don Joaquín María López, jurista y político, que estando al frente del ministerio, adelantó la mayoría de edad de la reina, cediendo su puesto al progresista Olózaga. Don Joaquín María López quiso conocer personalmente al joven Cánovas. Pero no cuajó el Cánovas literato, como tampoco el periodista, a pesar de colaborar en Oriente, El Constitucional, El Contemporáneo, Las Novedades y fundamentalmente en el Semanario Pintoresco. Él mismo confesaba: me gusta mucho el periodismo, pero jamás seré un periodista profesional. En cuanto al resto de su producción literaria, no es tampoco la que ha llevado a Cánovas a la fama. En el trienio que va de 1851 a 1854, publica Historias de la decadencia de España, la novela histórica La Campana de Huesca, con un prólogo de El Solitario. La historia llevó de la mano a Cánovas hasta la política. De ella sacaba las grandes lecciones irreversibles, concibiéndola desde el punto de vista de su dinámica como algo que se está haciendo constantemente para llegar a las conclusiones prácticas. El paso definitivo de la historia a la política en Cánovas es difícil de precisar.
Durante todo el periodo de sus estudios, las letras iban ganando terreno a las leyes en su pensamiento. Las leyes han de ser para los hombres y no estos para aquellas. La revolución violenta estaba poco menos que de moda en Europa y a España llega la resaca débil al principio para alcanzar el rojo vivo de la sangre después. Una de ellas es la de 1848. El 7 de mayo, la masa se lanza a la calle y la convierte en escenario del libertinaje. A los primeros minutos de la revuelta callejera, se reúnen en casa de Mier, buen amigo y consejero de los primeros años de Cánovas, unos cuantos amigos entre los que se encuentra el futuro estadista. Pero el hecho decisivo que va a introducirle en el meollo de la política será su vinculación con O'Donnell, el general que con Narváez tanto influyó en la vida de España. El acervo de papeles que obran en su poder requieren una mano experta que lo seleccione y ordene, y acude a Cánovas, que de archivero pasa a secretario, consejero e íntimo de don Leopoldo. Hasta qué punto y grado el joven Cánovas influye en la mente del estadista se puede comprobar por la respuesta de Cánovas, a quien le insinuaba que O'Donnell era un ídolo. Sí, estoy plenamente convencido, como que muchas veces hablo dentro de él. Es en la Revolución de 1854 cuando Cánovas irrumpe en la política directamente. Acompaña a O'Donnell desde Aranjuez a Manzanares después de las ridículas escaramuzas de Vicálvaro, y el resultado de aquella conversación en ruta es el Manifiesto de Manzanares, redactado en su integridad por Cánovas y suscrito por O'Donnell. Es posible que en él metieran baza el mismo firmante y el general Serrano, a quien se atribuye la alusión a la milicia nacional que no agradó nada a Cánovas. Pero la ideología del manifiesto es íntegramente canovista, y lo que es más, una síntesis de su pensamiento político, la Unión Liberal. De la Revolución de 1854 logra Cánovas la Secretaría de Estado, y a esta prebenda se añade la auditoría militar con que premiaba O'Donnell a su antiguo archivero. Pero él aspiraba a más, a un escaño en las Cortes donde pudiera hacerse oír y su pensamiento encontrara ecos de resonancia nacional que sin él saberlo ni pretenderlo iban a traspasar las fronteras de la patria. Se presenta por la circunscripción de Málaga y lo consigue. Cánovas entra por primera vez en el santuario de la legislatura nacional por derecho propio. Sus intervenciones en las Cortes durante este periodo fueron escasas, pero hay una de singular importancia. En ella expone Cánovas su pensamiento político esparcido aquí y allá sin sistematización ninguna. Se encuentra en el diario de sesiones de las Cortes Constituyentes del 14 de diciembre de 1854. En este discurso define Cánovas con fuertes y vigorosos trazos su pensamiento político. Que se diga si los principios que hemos sostenido, en los principios por que hemos combatido en nombre de la Unión Liberal, existen diferencias esenciales que sean importantes, insuperables. No existen. En nombre de la patria, de las ideas liberales y del trono constitucional, marchamos adelante llevando por bandera la Unión Liberal, y si algún día cae esa bandera, seremos los últimos que la separemos de nuestros brazos, que dejemos de pelear bajo su sombra. Con ella triunfaremos, o con ella sucumbiremos también. Cánovas ha calado hondo en el pensamiento y en la forma de ser del pueblo español, y aspira a una concordia en la que veamos más los rasgos que nos unen que los que nos separan. Cree que el liberalismo es algo con lo que hay que contar para siempre. La democracia se impone y la acepta incondicionalmente. La libertad humana es intangible, pero condicionada. El equilibrio vendrá de la unión liberal, del respeto a las opiniones ajenas, del juego limpio que todos deben aceptar y a que él mismo se sometió en las Cortes y en el gobierno de la nación. A pesar de haber ascendido en la política española, Cánovas se encuentra a disgusto, inquieto, porque las revueltas callejeras continúan y no existe un régimen que dé continuidad a los principios fundamentales que salven la concordia y la paz, como había expuesto en el Manifiesto de Manzanares y en el discurso del 14 de diciembre. Por eso fustiga al Congreso con el látigo más restallante que se había oído en aquellos lares. Haced una constitución pronto para que os dediquéis a lo que es inmediatamente necesario, útil y conveniente. Y haced España. España, que es hoy un yermo donde parece que hay una maldición de la providencia para que sus hijos se desgarren en luchas fratricidas. Las relaciones con la Santa Sede estaban rotas desde la desamortización llevada a cabo en tiempos de Isabel II. No contaba España en el Vaticano con embajador, sino con un cargo puramente administrativo y burocrático, aunque necesitado de tacto y delicadeza, agente de preces. Un artículo de Cánovas sobre las relaciones de la Iglesia y el Estado fue del agrado del ministro de Estado, a la sazón Zavala, quien propuso a Cánovas para el cargo. Después de muchas discusiones, de recibir aliento y consejo de sus buenos amigos para que aceptara, sale para la ciudad de los Césares y de los papas
el 29 de agosto de 1855. Período de año y medio en el que Cánovas se aprovecha para completar y perfeccionar su formación humanística, recorriendo Italia, estudiando su arte, su historia, su literatura, su filosofía, su derecho. La reina destituye a O'Donnell para dar paso a Narváez, y Cánovas presenta la dimisión del cargo. A su vuelta de la ciudad eterna, Cánovas entra en la etapa definitiva de su vida. Ya está totalmente inmerso en la política y se hará imprescindible a finales de 1857, cuando Narváez sea sustituido de nuevo por O'Donnell. En los meses que median de abril a noviembre, Cánovas alquila una casa en la calle de la Luna, capaz de albergar los más de 7.000 volúmenes que cuenta ya su biblioteca después de su viaje a Roma. Se dedica al estudio y organización de todo el material que trae de Italia, pero pronto es reclamado por O'Donnell para gobernador civil de Cádiz durante el escaso período de 2 meses. Apenas tuvo tiempo de tomar posesión de su cargo. Los vientos del triunfo hinchan las velas canovistas y es reclamado para hacerse cargo de la Dirección General de Administración Local. A los 2 años, el propio ministro de la Gobernación, Posada Herrera, le nombra subsecretario del ministerio. Es un paso el que le falta para sentarse en el banco azul. Durante este periodo, Cánovas frecuenta los salones de la alta sociedad, merced a su cargo y a los ahorros que hiciera en Italia, que le granjean amistades como la del marqués de Salamanca. En una de estas reuniones, conoce a Concepción Espinosa de los Monteros, de la que se enamora y con la que contrae matrimonio pocos meses después. La única hija del matrimonio murió muy pequeña y su madre agonizaba del mal incurable entonces, la tuberculosis. Al margen de la política y de su vida íntima como simple intelectual, tiene Cánovas la satisfacción de ser propuesto para la Real Academia de la Historia. En mayo de 1860 tuvo lugar la ceremonia en la que contestó a su discurso de ingreso don Serafín Estébanez Calderón, quien recordaría posiblemente los consejos que diera a su sobrino para que abandonase los estudios universitarios. Las quietas imágenes con el comentario que acabamos de oír constituyen el primer ensayo audiovisual de biografía de don Antonio Cánovas del Castillo. A pesar de ser más de 20 las biografías publicadas sobre él, nunca en efecto se había intentado llevar la imagen de su vida hasta la pequeña pantalla. Cánovas, como ha dicho Bismarck, era una de las personas más importantes ante las cuales, como él decía, se había inclinado su cabeza con respeto. Charles Benoist lo considera como uno de los 3 políticos más importantes del siglo XIX en la etapa postnapoleónica, estableciendo que León XIII, Cánovas y Bismarck eran, por este mismo orden de importancia, las 3 figuras de hombres de Estado que más le habían llamado la atención. El doctor Marañón, en la biografía de la historia clínica de la Restauración del doctor Izquierdo, considera que Cánovas es el más grande gobernante que España ha tenido desde la época de Cisneros. Y realmente en la obra de Cánovas hay que estimar, juntamente con su labor política importantísima, una porción de conocimientos que le llevan al singular honor de ser miembro de 5 reales academias. Arrazola, presidente del gobierno por muy poco tiempo, intentó ganarse a Cánovas y llevarlo al ministerio. Así se lo hicieron saber al gran estadista, quien impuso unas condiciones que no fueron aceptadas. Don Antonio Cánovas llena evidentemente un periodo considerable de la historia política española. Es un hombre al que vemos dentro de una contextura liberal conservadora, a la que por otra parte sería fiel toda su vida, sin ninguna alternativa, salvo algún periodo en que la lealtad dinástica, la lealtad a Alfonso XII y a su sucesor Alfonso XIII le obligó a ello, se mantuvo, digo, dentro de esa línea liberal conservadora. Así le vemos en su primer cargo de ministro de la Gobernación, cargo importantísimo en 1845, preocupándose de liberalizar dentro del canon estrecho, un tanto angosto, que permitía el régimen isabelino, la vida civil española. Es, por ejemplo, la hora en que se propone de nuevo actualizar una ley de prensa que conceda ciertas libertades extinguidas por la obra de anteriores gobiernos reaccionarios. También se propone liberalizar los derechos de reunión.
Este punto de las leyes de prensa y de reunión es trascendental en la historia política española porque desde las Cortes de 1812, que aprobaron la Constitución llamada de Cádiz, se sucedieron casi más de una docena de leyes hasta 1939, de leyes de prensa, todas ellas discordantes entre sí. Este era un tema, un caballo de batalla entre los partidos políticos españoles y sobre todo entre los que se agrupaban en las filas burguesas de centro-derecha o de centro-izquierda. Al gobierno de Narváez sucede otra vez el de O'Donnell, que ofrece a Cánovas la cartera de ultramar. A la reina, Cánovas le era profundamente antipático. Cuenta su amigo Fabié que dijo a O'Donnell aquella frase tan propia suya: «Hombre, por Dios, quítalo y pon otro, pues no lo puedo resistir». Y el gran político respondía: «Señora, es tan importante la figura de Cánovas hoy en la política que al constituir un ministerio de tendencia liberal resulta más fácil prescindir de mí que de él». Cánovas valoró los problemas de ultramar y puso en el empeño cuanto era y podía. Una de las primeras medidas que tomó, que hoy por natural nos parece obvia, fue la abolición de la esclavitud en América. Pero la revolución estaba en marcha y era difícil pararla. Primero fue el intento de Villarejo y después el grave pronunciamiento de Madrid el 22 de junio de 1866. La reina quiso poner freno con mano dura y sin contemplaciones. O'Donnell comentaba: «Pero ¿no ve esa señora que si se fusila a todos los soldados cogidos va a derramarse sangre que llegará hasta su alcoba y se ahogará en ella?» Narváez murió en abril de 1868, cuando más falta le hacía a Isabel II, quien entrega las riendas del poder a González Bravo. Las destituciones fulminantes y los destierros se suceden sin ton ni son, y a Cánovas le toca ir a Carrión de los Condes por haber estampado su firma en el manifiesto que pedía la reunión de las Cortes. Después marcha a Simancas para estudiar en su archivo el reinado de Felipe IV. Y allí, enfrascado en sus estudios históricos, pero atento a cuanto sucedía en Madrid, le coge el estallido revolucionario de septiembre de 1868. Cánovas esperaba tranquilo. El liberalismo español, describe Comellas, uno de los mejores y más objetivos biógrafos de Cánovas, había llegado a un grado de extrema inestabilidad, como que aquel sexenio registró el ritmo histórico más rápido que se recuerda en España. Todo eran ensayos, fracasos y ensayos nuevos. Nunca hubo tantos sistemas en tan poco tiempo. Se pasa de una monarquía moderada a un régimen provisional democrático, luego a una regencia, después a una monarquía radicalmente constitucional. Tras una abdicación, viene una república federal con 3 guerras civiles a un tiempo. Más tarde, una república unitaria, un golpe de Estado, un nuevo régimen provisional, un nuevo intento de regencia, otro golpe de Estado y, por último... En la España de 1874, que llevaba casi medio siglo de violencias que habían partido de la Primera Guerra Carlista, en la que los pronunciamientos eran jurisprudencia hasta el extremo de que una violencia era normalidad en el poder y que había sucedido a otra violencia anterior, se sucede por la España que a partir de 1874 ocupa casi medio siglo en el que esta sucesión de violencias se altera por la sucesión o turno pacífico de 2 grandes partidos. La magna obra de Cánovas del Castillo, el principio para él indiscutible de la monarquía hereditaria, lleva a la restauración de los Borbones en España. El único representante, y por añadidura el ideal, Alfonso XII. No es fácil conseguir la abdicación de su madre, la reina Isabel II, que soñaba con su vuelta al trono de España. Se entrega la tarea con el tesón y la eficacia de que había dado muestras durante toda su vida, hasta que logra el 29 de diciembre de 1874 la restauración de la monarquía. El 31 se constituye el Ministerio Regencia que él preside y el 14 de enero hace su entrada triunfal en Madrid el rey, Alfonso XII. Ya está Cánovas en la presidencia del gobierno. La preocupación constante de Cánovas como buen político fue crear un régimen con unas leyes, con una dinámica interior que estuviera al margen de los vaivenes de los hombres. Concibió y dio forma a la política de partidos que se turnan en el poder y la llevó a cabo con otro gran político, Sagasta, con quien llegó a estipular secretamente en el célebre Pacto del Pardo
el acceso al poder del mismo por iniciativa del propio Cánovas. Ya en 1885, a raíz del Pacto del Pardo, Cánovas tuvo que afrontar la escisión de uno de sus colaboradores más directos y más eficaces, Francisco Romero Robledo, llamado el Pollo de Antequera, malagueño naturalmente, como Cánovas, y que fue, y lo digo sin desdoro como para él, sino metafóricamente, un gran caballista de la política española. En 1892, ya la escisión que sufre el Partido Conservador es más grave. Figura a su frente un hombre de gran calidad, don Francisco Silvela. A Francisco Silvela le secunda un joven, gran abogado ya, que había de dar mucho que hablar a la historia de España, llamado Eduardo Dato. Esta escisión se transforma en la Unión Conservadora. Adopta una postura muy polémica, muy beligerante contra Cánovas y le acibara los últimos años de su vida. Al margen de la política, España gozaba uno de los períodos más sonrientes de la historia del siglo XIX. La burguesía pudo estar satisfecha. Los teatros se llenaban todas las noches, la industria progresaba a ritmo vertiginoso, las fiestas populares y de sociedad pululaban por doquier, las verbenas recobraban su antiguo esplendor. Quizá este aburguesamiento, que tanto recriminó la generación del 98, pudo velar a Cánovas toda la perspectiva que tras ella se escondía. Las masas proletarias querían hacer saber al capitalismo a ultranza cuál era su postura y cuál su fuerza. En ellas palpitaba el aliento de Carlos Marx en su obra La Revolución de España de 1848. Cánovas tuvo en su vida, cuando ya era poder, cuando ya era lo que se llamaba el monstruo de la naturaleza, un amor para él fundamental y que puede permitirnos escudriñar en algunos de sus entresijos de político, de gobernante y de hombre de acción, que también lo fue Cánovas. Este amor lo sintió por una joven, tenía 25 o 28 años menos que él en el momento que se casaron, llamada Joaquina de Osma, hija de un banquero de gran posición social, mujer hermosa, cultivada, fina, y que se convirtió en la admirable compañera de aquel hombre del que todos sus contemporáneos y nosotros, que podemos juzgar a través de sus retratos, de su iconografía, dijeron que era bastante feo, que era un hombre de una apariencia nada apolínea, pero que sin embargo tenía una especial gracia y tenía un gran salero, y empleo esta palabra vulgar porque es muy malagueña, como era don Antonio, para cautivar a las mujeres. De estas decía, por ejemplo, que no le dolía lo que le daban, sino lo que le negaban. Sus últimos años no son precisamente los mejores de su existencia. En el interior, las concesiones de Sagasta con el sufragio universal habían debilitado la constitución del régimen y los postulados sobre el que lo había asentado Cánovas se bamboleaban. En el exterior, el problema de Cuba y las relaciones con los Estados Unidos de América amargaban su existencia. Se le puede reprochar a Cánovas la falta, como a Sagasta, la falta de una política internacional definida. Esto, yo creo, lo he pensado siempre, a lo largo de mis años de estudio y de trabajo sobre el tema, sobre los temas del siglo XIX y del siglo XX, que fue un servicio más a la regente. No comprometer aquel trono tan delicado, tan amenazado por todas partes, por carlistas, por republicanos, incluso por internacionalistas, no comprometerlo en el peligro de una aventura guerrera exterior. Sin embargo, esta es mi opinión, se equivocaron. La guerra llegó y en las condiciones más onerosas y más tremendas para España. La guerra a miles de millas de distancia de la metrópoli, insuficientemente dotada la marina, insuficientemente dotado el ejército de tierra, y ahí ocurrió la catástrofe de 1898. Cánovas se marcha unos días de reposo al pueblecito de Santa Águeda, a 2 pasos de San Sebastián, para dedicarse a la meditación. En la mañana del 8 de agosto de 1897, Cánovas salió de su habitación y tras oír misa bajó al jardín donde habitualmente le servían el desayuno. Leía la prensa. Se acercó un hombre en zapatillas. Sobre él descargó 3 balas de su revólver. La última cogió a Cánovas en el suelo. Una hora más tarde fallecía uno de los políticos más grandes de toda la centuria. Así, a manos de un anarquista italiano, Angiolillo, murió don Antonio Cánovas. La ejecución de Angiolillo en la prisión de Vergara
fotografiada cuidadosamente en 1897 por un periodista francés. Cánovas se fue para siempre, pero su obra, mejor aún, la lección soberana de Cánovas del Castillo, es ya un pedazo de nuestra historia.